Un error que cometemos la gran mayoría cuando estamos comenzando es que solemos apretar mucho el lápiz al comienzo de nuestro dibujo. Y eso es un gran error porque si nosotros apretamos el lápiz, hacemos líneas muy gruesas y luego cometemos algún error. Intentemos borrar esas líneas, van a quedar algunas manchas que van a verse feas porque después de haber terminado el dibujo, esas manchas no van a salir, van a continuar estando ahí. Entonces, por más que intentemos borrar esas manchas, van a estar ahí. Por eso el primer consejo que les doy cuando estén comenzando es que las primeras líneas del dibujo de ustedes tienen que ser muy suaves, sin apretar tanto el lápiz. Dentro de lo posible, si ustedes usan un HB, que es un lápiz bastante duro y no pinta tan oscuro para hacer las primeras líneas, eso sería lo ideal porque si cometen algún error, los lápices HB son muchísimo más fáciles de borrar. El segundo consejo es no tener miedo de ensuciar la hoja también cuando estamos comenzando un dibujo. Las primeras líneas tienen que ser muy rápidas. Los primeros bocetos son en realidad algunas manchas que vamos a buscar en la hoja para luego encontrar las formas generales del objeto o de la cuestión que estemos dibujando. Entonces, claro, nosotros como artistas al comienzo queremos ser muy perfeccionistas y cuidamos mucho nuestra línea, tiene que ser una línea perfecta, pero en realidad un boceto, un sketch, se trata de manchar y realmente de rayar la hoja para poder encontrar de ese montón de manchas, de ese montón de rayas, las pequeñas y las grandes formas que van a componer luego el dibujo final. Entonces les aconsejo que cuando estén haciendo las primeras líneas no tengan miedo de rayar mucho, manchen, busquen rayas, busquen formas, no tengan miedo de ensuciar la hoja cuando estén comenzando sus dibujos. El tercer consejo que les quiero dar es que simplifiquen todo lo que sea complejo en formas simples. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si ustedes tienen que dibujar una pera, la pera la pueden simplificar en formas sencillas, por ejemplo, en dos círculos, un círculo que está uno arriba del otro. Si ustedes comienzan a pensar en los objetos como una secuencia y una serie de formas geométricas, no están pensando que están dibujando una pera, sino que ustedes están pensando que están dibujando dos formas geométricas, que luego al final del dibujo van a conformar y ustedes cuando terminen el dibujo realmente va a aparecer una pera. Pero no piensen que es una pera, piensen que están dibujando formas geométricas que al verse juntas esas formas geométricas van a componer lo que sería el objeto en cuestión, o sea, en este caso la pera. Entonces aprendan a ver figuras geométricas. Las figuras geométricas son cosas que nosotros aprendimos a dibujarlas cuando éramos muy chiquitos, cuando estábamos en el kindergarten. Me acuerdo que cuando yo era chiquito, o sea, lo primero que, antes de empezar a escribir, lo primero que aprendí a hacer fue a dibujar figuras geométricas. Entonces no se trata de aprender algo nuevo, se trata de recordar algo que ustedes ya saben, algo que ustedes ya lo traen desde infancia. El cuarto consejo que tengo para darles es que en vez de hacer este movimiento con el pulso, ustedes, en vez de esto, hagan un movimiento completo con todo el hombro. Usen todo el hombro cuando ustedes estén dibujando. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos este movimiento limitado con nuestro pulso, primero que estamos limitando también la longitud de nuestros trazos. Al agarrar el lápiz de esta manera, también estamos inconscientemente ejerciendo mucho más presión en el lápiz, entonces vamos a apretar más de lo que debemos. Y si nosotros ejercemos menos presión y usamos la longitud completa de nuestro hombro y movemos todo nuestro hombro para dibujar, las líneas van a ser mucho más fluidas, muchísimo mejores. Además, está bueno que nosotros nos paremos no tan cerca de nuestro dibujo, que lo miremos un poco más de lejos y extendamos la totalidad de nuestro brazo, porque así de esa manera también vamos a tener una visión más completa y más general de nuestro dibujo. El quinto consejo tiene que ver con la línea y va muy de la mano también con el consejo anterior. La línea es súper importante en nuestro dibujo, además es lo primero que aprendemos a hacer antes de aprender a sombrear, antes del claroscuro y del estudio de volúmenes. Lo primero que aprendemos es a hacer líneas, a dibujar líneas. Y valorar la línea significa controlar la presión que ejercemos con el lápiz sobre la hoja. Nosotros tenemos que variar la presión que hacemos con el lápiz para poder lograr distintos tipos de líneas.
y cada tipo de línea va a tener una función. Por ejemplo, si nosotros usamos líneas más gruesas en algunos contornos, estamos indicando que por esa zona hay menos luz. Y por ejemplo, si nosotros estamos usando líneas más finas, estamos dando la sensación de que por esa zona hay más luz, el objeto está recibiendo más luz. Entonces es súper importante que aprendamos a controlar los distintos grados de presión que ejercemos con el lápiz sobre la hoja para que nuestros dibujos se vean mucho más realistas. El sexto consejo es que tenemos que entender que todo lo que estamos dibujando son volúmenes. Y por ser volúmenes significa que tenemos que pensar en esas cosas que estamos dibujando en 3 dimensiones. ¿Y cómo logramos eso? Justamente con la dirección de las líneas y también con el claroscuro, que es una de las partes, más importantes dentro de un dibujo, ¿no? Entonces, aprender a dominar esas dos cuestiones, tanto a dominar la valoración de la línea y también a dominar el claroscuro, es sumamente fundamental si queremos lograr realismo con nuestros dibujos. Un error que solemos cometer al comienzo es que nuestros dibujos quedan muy planos. O sea, no tienen 3 dimensiones, parece que tienen 2 dimensiones. Eso se debe a que no tenemos un buen control sobre nuestras líneas y que además no sabemos identificar el volumen que está metido en ese objeto. El sexto consejo es el de concentrarse a dibujar primero el todo, las formas más generales, más grandes, y después ir poquito a poco adentrándose a los detalles del dibujo. Es un grave error que cuando estamos comenzando pensamos que tenemos que dibujar primero los detalles. Entonces, por ejemplo, cuando estamos dibujando un rostro, empezamos por el ojo y lo terminamos, y luego recién pasamos al otro ojo y lo terminamos, y después pasamos a la boca, y así por cada parte del rostro. En realidad no es así. El dibujo académico se trata de primero dibujar las grandes formas, algo que se llama el embloque, el encajado. Primero gestionar las grandes formas como en figuras geométricas, y luego de haber encontrado esas grandes formas, que son las formas principales, ir buscando formas más pequeñas dentro de nuestro dibujo. Entonces, después que tengo, por ejemplo, la cabeza completa, recién después voy a ubicar cuál es la distancia, por ejemplo, que tienen los ojos, qué distancia tiene la nariz, dónde está ubicada la boca. Primero voy a mapear todo eso, voy a buscar líneas y formas para recién después que tenga el dibujo básicamente armado, la construcción del dibujo armada, recién después ir a los detalles y a las texturas. Es sumamente importante que comencemos a aplicar este punto para poder lograr dibujos más realistas y más sorprendentes. El octavo consejo es que los primeros minutos de nuestro dibujo son los más importantes, y es por eso que tenemos que concentrarnos a hacer todas las correcciones necesarias en esos primeros minutos. En esos primeros minutos les estoy hablando de los primeros 5 o 10 minutos de nuestro dibujo, que son los minutos más importantes, los más fundamentales, porque dependiendo de cómo nosotros empezamos nuestro dibujo, es lo que va a definir cómo va a ser el resultado final. Si las primeras líneas de nuestro dibujo no están correctas y no les hacemos las correcciones que tenemos que hacer, luego el resultado final va a estar mal, porque supongamos que, por ejemplo, el comienzo, que es donde nosotros estamos buscando las proporciones y toda la construcción de nuestro dibujo, si nosotros nos equivocamos en esa parte y salteamos, dejamos así como está, sin corregir, y luego vamos al claroscuro, por ejemplo, y a las sombras, podemos hacer un sombreado súper realista, increíble, pero si las proporciones de nuestro dibujo al comienzo no quedaron bien definidas, el resto también va a estar mal. Por eso que es importante, súper importante, que nos concentremos en los primeros minutos de nuestro dibujo a hacer las cosas bien y también hacer las correcciones debidas si es necesario hacerlas. El noveno consejo es que vamos a aprender muchísimo más rápido si nos concentramos en hacer dibujos más rápidos, varios bocetos rápidos todos los días, en vez de concentrarnos a hacer solo dibujos 100% terminados. ¿Qué me refiero a esto? Por ejemplo, que ustedes se saquen algunos minutos por día para hacer varios bocetos de, pequeños objetos, bocetos también de otras cosas, como por ejemplo de rostros, pero hacer varios y dibujos rápidos, sin concentrarse tanto en que esos dibujos queden
100% terminados y que queden perfectos, llenos de detalles. Es muchísimo mejor si nosotros nos concentramos a hacer dibujos más rápidos para poder automatizar más ese procedimiento de aprender las cosas teóricas. Entonces conviene que ustedes hagan varios dibujos por día. Sáquense una media hora por día para hacer varios bocetos y ustedes van a ver la diferencia que van a encontrar en muy poco tiempo. Y el 10º consejo que tengo para entregarles es que es súper importante entender cómo se comporta la luz sobre los objetos para poder hacer dibujos realistas. Es súper importante, ¿no? Entender cómo se manifiesta y cómo se vincula la luz con los objetos, cómo se ven las sombras, qué formas y qué dibujos se forman sobre las superficies iluminadas de los objetos, cómo es el tono de gris sobre esa superficie, es blanco, es claro. Entonces va más allá de aprender a dibujar, sino que es también aprender a observar. Si yo no sé observar la realidad como es, va a ser muy difícil transferirla a una hoja, porque dibujar se trata de eso, de entender cómo funciona la realidad para poder plasmarla, para poder transmitirla a la hoja de dibujo. Es súper importante entender entonces cómo funciona la luz sobre los objetos para poder dibujarlos de forma más realista. Y claro que dentro de cada uno de estos consejos hay muchísimos y muchísimos temas para hablar, y podría extender este video a horas y horas de contenido. Y es por eso que yo decidí preparar un curso de dibujo completo para que cualquier persona pudiera aprender a dibujar paso a paso de forma muy fácil, y además que aprendiera de forma muy rápida a dibujar cualquier cosa. Dentro de este curso vas a encontrarte con varias videolecciones y además vas a tener también a tu disposición todas las actualizaciones que voy a estar haciendo semanalmente. Son varios alumnos que están teniendo resultados increíbles con estas técnicas que enseño. Son técnicas que no vas a encontrar disponibles de forma gratuita por ninguna parte en internet. Espero que con estos 10 consejos puedas tomar la iniciativa de aprender a dibujar. Y si estás acá conmigo hasta ahora en este video, significa que sos una persona que realmente tiene mucho interés. Por eso que no dudo del potencial que tenés para hacer cosas increíbles. Muchas gracias por ver este video y te mando un muy fuerte abrazo.